Bien, entonces este es nuestro tema. Normas y acuerdos democráticos. En este tema, chicos, vamos a hablar un poco de la importancia de las leyes, qué es una norma, por qué es importante respetarlas. Pero me gustaría escucharlos a ustedes. ¿Qué hemos oído hablar acerca de las normas o acerca de la democracia? ¿Qué hemos escuchado hablar al respecto? ¿Nada? Están muy serios, ¿eh? Yo creo que voy a tener que hacer algo al respecto aquí. Yo creo que quien participe va a tener solamente así su asistencia, porque no es posible, chicos, que ya cuántas asignaturas llevamos ahorita y no hay como tal participación y eso es muy importante, ¿vale? Entonces, bueno, ¿quién me indica qué han escuchado en su momento hablar sobre una norma o sobre la democracia? ¿En qué momento hemos escuchado estas palabras? Maestra, en los Mande. partidos democráticos, En los partidos, muy bien. Jimena, yo iba a decir en sus comerciales que pasan en los en la tele. comerciales que pasan en la televisión. Pero, ¿qué hemos escuchado en esos comerciales? ¿Nada más un comercial común? ¿O qué es lo que nos invita a ese comercial? Tienen, hacen echar, bueno, tienen que echar de cabeza a los presidentes que, que si algunos que no te van a ayudar y así, pero es para que tú votes por ellos. Ah, Maestra, ok. Sus estrategias entonces. ándele. Eso. Muy bien. A ver, ¿quién más? Tratan de convencerte para que los elijan. Tratan de convencernos para que nosotros elijamos votar por ellos. Y como dice Jimena, echan de cabeza a los demás. O a lo mejor no tanto que los echen de cabeza, sino que también hay una difamación por obtener el voto de las personas a costa de esto, ¿no? Está muy bien. Gracias ahora sí por sus participaciones, chicos. Bueno, tenemos entonces que las normas, más bien, no es tu prima que se llama norma, no. Son reglas que se establecen con el propósito de regular comportamientos y a su vez, pues procurar mantener un orden dentro de toda una sociedad. Entonces, esta regla o conjunto de reglas son articuladas para establecer todas las bases de un comportamiento que sea acertado y de esta forma conservar el orden, como les comentaba. Entonces, estas normas se pueden aplicar en distintos ámbitos de nuestra vida. No es hasta que soy mayor de edad voy a respetar la ley. No, también desde menor de edad, desde que es más, desde que ustedes fueron muy, muy pequeños, desde que eran bebés o desde que éramos bebés, nuestros papás se tuvieron que adaptar a nuestras necesidades como bebés. Pero poco a poco ellos fueron estableciendo un cierto orden para regular horarios de comida, horarios de sueño, horarios de juego, horarios de nuestro aseo diario, de nuestro aseo personal. Y ya después, conforme nosotros fuimos creciendo a la edad, por ejemplo, que están ustedes hoy en día, ahora ustedes también se deben de continuar con ese proceso de adaptación. Ustedes también adaptarse ahora a los tiempos y a los momentos de sus papás y respetar sobre todo las actividades que les encomiendan, que era lo que al inicio yo les hablaba. ¿Sí se acuerdan que les comenté sobre apoyar a mamá en casa? Entonces, esto es también algo pues que va relacionado. Entonces, tenemos en sí que las normas nos sirven para lograr un orden y sobre todo que haya una paz social.
Cuando las normas no se cumplen, entonces sabemos que nos van a aplicar una sanción y que se aplican estas sanciones a todas las personas por igual. Nada de que porque tengas más dinero sobre otras personas quiere decir que te la van a perdonar o que no pasa nada. O porque seas menor de edad, pues ahí va todo el peso de la ley. No, sino según la situación que uno cometa o la falta que uno cometa, pues bueno, ahí vienen las sanciones, pero todas las personas, tengamos estudios o no estudios, trabajemos o no trabajemos, a todas las personas por igual nos aplican sanciones si no respetamos las normas. Por eso es que es una obligación el respetarlas. Entonces, una norma social es un sistema de regla muy grande que existe. De hecho, es el más grande que existe una norma social. Y entonces, cuando nos referimos al aspecto social, estamos haciendo una referencia a una sociedad y a su contexto donde existe esta diversidad. Su contexto es el medio donde se encuentra esa persona, el medio donde vive. Entonces también es donde existe esta diversidad de personas que necesitan y requieren de un orden para que a su vez aseguren una buena convivencia y que esta convivencia también sea aceptable. Entonces, dentro de una población existe una variedad tanto de personalidades como de gustos y entre otros. Por eso es que se deben acoplar en cierta medida y ser reguladas de igual manera. Para ello, bueno, se toman acuerdos democráticos y los acuerdos democráticos son aquellos que se utilizan para la regulación de la conducta en una sociedad. ¿Cuáles son las formas entonces de llegar a estos acuerdos democráticos? Básicamente son dos, el consenso y la votación. En ambos casos, tanto el consenso y la votación, se refiere que es necesario escuchar y es necesario también considerar las opiniones y las propuestas de las personas que están interesadas en estos acuerdos, ya sea de manera directa o a través del voto o por medio de representantes, como lo son, por ejemplo, los legisladores en las cámaras de diputados o senadores. Y mediante el voto, las personas expresamos nuestra opinión sobre una decisión colectiva, como la elección de representantes o resoluciones en una asamblea para tomar precisamente acuerdos. Y se supone que al ser democrático, pues lo que determine la mayor parte de esa comunidad o de esa población que asistió a emitir un voto, pues se tiene que respetar. Que de hecho, por ejemplo, sucedió cuando en diciembre yo les preguntaba de la película, ¿se acuerdan? Que qué película querían ver. Y cada quien, bueno, dio propuestas y de ahí se empezó a votar por cuál película. Y al final, pues se respetó la que tuvo mayor voto. No es la que porque me lo dijo alguien que me dio algo a cambio o porque fuera que al final a mí me gustó. No, por eso es que es democrático. Saber respetar según lo que haya, a donde haya obtenido la mayor cantidad de votos. Entonces, la principal característica de los acuerdos democráticos es que parten de opiniones y de decisiones de la colectividad. Y es por esto que, bueno, al ser así, el pueblo soberano pues va a ejercer sus derechos. Y en la democracia, como les comentaba, todos tenemos derechos y responsabilidades, porque no es nada más decir, tengo derecho a la educación, tengo derecho a la salud, tengo derecho a la vivienda, no. No son nada más tus derechos, también tienes responsabilidades. Y ya habíamos hablado cuáles son algunas de ellas. Así como también tenemos acuerdos que nos benefician a todos como sociedad. Entonces, bueno,
Este esquema está en la página 124 de tu libro de formación. Lo vas a leer con calma porque hay que irlo descifrando según las líneas. Yo, por ejemplo, puedo empezar desde aquí y puedo decir que que normas y acuerdos democráticos se basan en valores universales y en principios democráticos, porque regulan la convivencia y el poder de gobernantes, autoridades y representantes. También garantizan y protegen los derechos humanos, los derechos de las minorías y el bienestar común. Cuando no se respetan estos acuerdos democráticos, pues hay un daño en la convivencia social, se afectan los derechos de las demás personas y se aplica una sanción. Voy aquí, ¿sale? Que esta sanción pues va a reparar, se va a pedir que se repare el daño de la falta que uno comete o que se castigue al infractor. Pero no creas que el castigo es, te voy a dejar sin domingos o te voy a dejar sin juegos, no. Ya aquí ya se aplica conforme a la ley. ¿Vale? Ahora, dentro de las normas y acuerdos democráticos hay 3 rasgos que se toman en cuenta, por ejemplo, la opinión de la mayoría, se deben aplicar sin hacer distinciones de género, de posición económica, de más cosas. No hay distinción de nada. Y se deben revisar constantemente para asegurar que sean aplicables, que sean necesarias y que sean justas. Y esas normas, bueno, están definidas, ya habíamos indicado, por un grupo social en el que se van a aplicar y por representantes de un grupo social, considerando pues los intereses y las necesidades comunes, así como los principios y valores y las leyes superiores. ¿Vale? Entonces, bueno, para convivir y relacionarnos de manera armónica con esto, se necesita tener una comunicación basada en el deseo de conocer al otro y entenderlo a través del diálogo. Con eso me refiero que todos los que conviven en un determinado lugar deben de ser considerados, como personas con igualdad de oportunidades, de derechos y de deberes. Hay una importancia también, bueno, importancia y característica de las normas. Tenemos y hemos de recordar que una norma es una regla de comportamiento que nos indica cómo actuar de acuerdo a ciertos valores y en determinadas situaciones. Y todas estas normas pues nos regulan conductas que nos dicen lo que es posible y lo que no es necesario hacer o que es necesario hacer o no hacer también en su caso y determinadas circunstancias. Ahora, ¿cuáles son entonces las características de estas normas? Pues están presentes en todos los grupos humanos y se aprenden y se asimilan casi de una manera inconsciente, observando nuestro alrededor, se expresan en las costumbres oralmente o por escrito, por reglamentos, por leyes. Y pueden ser en este caso obligatorias y punitivas, porque acuérdate que admiten sanciones y fuerzas. De igual forma son eficaces en la medida que responden a las necesidades de las personas y cambian y se transforman según el tiempo y según la situación que se vive. Ahora, en la convivencia democrática de una sociedad existen normas que deben de ser cumplidas por todos los miembros. Aún así hayan personas con discapacidad, aún así, chicos, las personas con discapacidad deben de respetar las reglas, las normas. No porque hay una discapacidad de por medio, pues hay una excepción. Por eso es que decíamos que todas las normas deben aplicarse y deben de respetarse por igual. Si no, la sanción también va de la misma manera. Entonces,
¿Por qué deben de respetarse? Porque dijimos que regulan las relaciones entre los diferentes grupos que la conforman. Y entonces, para que un Estado sea considerado de derecho, no se requiere de la voluntad o de decisión de algún actor político en particular. Tampoco se trata de una generación que sea espontánea. Y entonces, por eso es que toda sociedad que se considera democrática y de derecho debe de respetar sus leyes y sobre todo su constitución como una norma máxima. Y entonces los factores que facilitan la participación ciudadana, pues es la inclusión social y política, la libertad, el buen gobierno, la sociedad civil que sea activa y organizada, la educación y la opinión y la cultura pública. Y la participación ciudadana como derecho, pues nos va a permitir a todo ciudadano formar parte activa precisamente de esa misma sociedad. La participación ciudadana, pues es el derecho que todas las personas tenemos para formar parte de la vida social y política de nuestro país. Y para participar, pues es necesario que las personas cumplan con ciertas condiciones. ¿Cuáles son? Respetar los derechos y las libertades de las personas. Desarrollar actividades productivas y de liderazgo. Tomar en cuenta también todo lo que pueda interesar a la persona, a la comunidad y al Estado. No nada más a mí, nada más y a mi familia y amistades, no, sino en general, pensar en todos los demás. Expresar también un modelo de comportamiento social que sea fundamentado en el respeto por las diferencias. Intercambiar información para plantear diversas alternativas y respetar todas las contribuciones de las personas. Y bueno, pues hasta aquí, chicos, terminamos con este tema de las normas.